Cuando nosotros decimos creer en Dios, es necesario que creamos, como dice la Escritura, que Él es. Es necesario que le creamos a Dios. Es necesario que creamos que su palabra es la única que nos puede dar un fiel testimonio de ese carácter santo de Dios, de esa voluntad eterna de Dios. Es la única fuente inalterable de conocimiento. Por eso Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Dios se complace más en que toda la tierra sea llena de la gloria de su nombre. Dios se complace más cuando desde donde nace el sol hasta donde se pone, que sea engrandecido su nombre en las naciones. Y que en todo lugar se ofrezca ofrenda e incienso limpio a su nombre, porque su nombre es grande, es lo que dice Jehová de los ejércitos. Y hoy, primer día de la semana, nos hemos congregado en este lugar con ese propósito. Vamos a continuar con el estudio del Salmo 34. Y vamos a continuar con esta predicación que iniciamos hace 8 días. ¿Alguien se acuerda el título de la predicación? Engrandeced a Jehová conmigo. Nos hemos congregado para eso, para engrandecer el nombre de Dios. No engrandecernos a nosotros mismos. No venir para que la gente nos vea más santos, sino para que el nombre de Dios sea engrandecido en toda la tierra. Hablábamos hace 8 días que este salmo fue escrito en ese periodo de tiempo en agradecimiento porque Dios libró a David de las garras de Aquis, del reinado de Aquis, de las garras de Saúl también. Pero él no hace referencia a ninguna de sus locuras, de sus pecados en el Salmo. A él lo único que le interesa es exaltar las misericordias de Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer. Versículo 1 del Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Son palabras de agradecimiento por haber sido librado inmerecidamente. ¿Qué más podemos hacer? Dijo el rey David, bueno, ¿yo qué más puedo hacer? Solamente bendecir a Jehová en todo tiempo. Y que nunca se aparte de mi boca la alabanza debida a su nombre. Y si en algo he de gloriarme, me gloriaré en él. Es lo que continúa diciendo en el versículo 2. Dice, en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Y hablábamos algo tan natural del ser humano que le encanta gloriarse en sí mismo y gloriarse en las alabanzas del ser humano. Pero odia gloriarse en Dios. Odia que Dios lo honre.
porque siempre espera es la alabanza del ser humano. Y no hace las cosas para que Dios le dé un galardón, sino para que la sociedad le dé un reconocimiento. Es lo que lastimosamente anhela todo ser humano. Por eso él llega a esa conclusión y hace una invitación tan hermosa. Y dice, mire, nosotros con nuestros actos lo que debemos hacer es esto. Engrandezcan a Jehová conmigo. Versículo 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Y aquí viene algo bien interesante. Dios nos ha creado con un propósito. Y todo aquel que lee las escrituras y todo aquel que tiene un conocimiento de Dios escritural, no anda buscando un propósito para su vida, porque sabe que Dios lo creó con un propósito. Y ese propósito es para su propia gloria, para que glorifiquemos el nombre de Dios. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Si a estas alturas de la vida andamos buscando un propósito todavía para nuestra vida, todavía entonces andamos en tinieblas. Y cuando usted anda buscando, usted que dice creer en Dios, anda buscando un propósito para su vida, ¿está engrandeciendo el nombre de Dios? Está desconociendo el carácter y la voluntad santa de Dios. Ese carácter santo de Dios que anhela que ninguno perezca. Esa voluntad de Dios que busca que nosotros seamos santificados. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Cómo engrandezco yo el nombre de Dios? ¿O cómo motivo a los que están a mi alrededor para que engrandezcan a Jehová conmigo? ¿Cómo lo hago? Una de las maneras que nosotros hacemos a diario es minimizar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque siempre que nos reunimos en familia, con amigos para compartir algo, el último tema de conversación es Dios. Y entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Engrandeciendo el nombre de Dios? En ninguna manera. Porque estamos diciendo, mire, todo es importante. Dios no es importante. Todo es importante para nosotros. Dios no. Es más importante las elecciones que se avecinan. Es más importante que ya no suban más esos corruptos al gobierno. Es más importante que hoy no hay fluido eléctrico. Es más importante buscar las razones por las cuales hay tanta violencia, hay tanta inseguridad. Pero no es importante engrandecer el nombre de Dios cuando estamos habitando los hermanos juntos en armonía. Y es más, hasta se vuelve molesto en ciertos círculos. Porque cuando alguien quiere tocar el tema del evangelio, siempre ha de haber alguien que se levante. Y ese alguien que se levante siempre va a ser uno que se dice llamar cristiano.
Siempre alguien, no estamos en la iglesia, hola, pero deje tanta cosa, tanto fanatismo, usted ya fastidia. Y estamos como minimizando la importancia que Dios debe tener en nuestra vida, que no le damos la honra de vida a su nombre. Y estamos tratando a Dios y le estamos dando a Dios un lugar inferior a un mortal. Y estamos olvidando las escrituras que dicen, mire, nuestra alabanza, nuestra gloria, el honor que damos debe ser para una sola persona. Dice por allá, 1 Timoteo 6:16, no me pierdan el salmo, que lo tenga, lo lee fuerte. 1 Timoteo 6:16. Está hablando acerca de que Dios es único, de la singularidad de Dios. ¿Alguien lo tiene? Lo lee fuerte, por favor. El único que tiene inmortalidad, el que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio eterno. Amén. Mire, ¿hay algo otro ser en el universo que tenga inmortalidad? Donde podamos ir seguros de que no va a pasar, de que cuando vamos a Él, bueno, de pronto yo clamo a Dios y qué tal que se enferme, o se le olviden las cosas, o le dé la pandemia. Es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto. Solamente podemos tener una convicción de que Dios está presente por fe en su palabra. Porque dice la Escritura, Mateo 18:20, que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, Dios está ahí en medio. Y entonces podemos tener esa convicción de que Dios habita en la congregación de sus santos. Y cada vez que nos reunimos y cada vez que nos congregamos, no solamente como iglesia, se nos olvida engrandecer el nombre de Dios. Se nos olvida darle gracias a Dios porque nos guarda, porque nos cuida, porque nos sustenta, porque hasta ese momento ha tenido cuidado de nosotros. Y olvidamos la mayoría de las ocasiones darle gracias por sus misericordias, darle gracias por sus cuidados. Una de las cosas que yo siempre he dicho y he hablado suficiente es que si yo quiero saber qué concepto tiene alguien de Dios, simplemente lo escucho, cómo se refiere a Él. Así diga llamarse pastor o cristiano de 50 años en el Evangelio. Pero cuando se dirigen a Dios de una manera tan irreverente, tan despectiva, y aún se atreven a llamarlo Diosito, ahí no hay ningún conocimiento escritural de Dios. Y todo el tiempo he retado a las personas, porque muchas se me han enojado. He retado, bueno, muéstreme un texto escritural donde Dios se refiera a sí mismo como algo insignificante,
como Diosito, como la palabra Dios en diminutivo. Y no lo hay. No la va a encontrar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No lo hay. Ni siquiera cuando Lucas hace el relato de que los pastores y los magos fueron a visitar al niño en el pesebre, no hace referencia al niñito, al niño. Y cuando la escritura habla de que él estaba creciendo, dice, y el niño crecía en estatura y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Nunca hay una referencia en diminutivo a ese Dios santo. Y hay una preocupación aquí del rey David, porque dice, mire, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Cuando usted escucha hablar algo acerca de Dios que no es escritural, ¿usted defiende la santidad de Dios? ¿Usted contiende ardientemente por esa fe que le ha sido dada? ¿Usted presenta buena defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en usted, que Dios ha puesto en usted? ¿O se queda callado para no ofender? Mire lo interesante. Hay muchos que citan un texto donde dice la Escritura, donde Cristo se refiere a Dios como Abba Padre. Y dicen que eso significa papito o papito Dios. Pero no hay nada más lejos de la realidad que eso. Y vamos a mirar por qué. Y vamos a ver el contexto y vamos a ir un momento. Vamos a leer el relato donde Cristo estaba orando. ¿En dónde? En el Getsemaní. Marcos 14, 34. Desde el versículo 34, mire, dice lo siguiente. Dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿A quién le dijo eso Cristo? Cuando Cristo se desplaza con sus apóstoles y les dice, quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 34, ahora sí estamos ahí. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Cuál es el estado de ánimo de Cristo ahí? Una tristeza tan entrañable. Una desesperación tan intensa de saber lo que le esperaba, no la cruz romana, no los látigos romanos, sino esa separación del Padre, el abandono total del Padre. Y dice, versículo 35, y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Oró. Yo no me imagino a Cristo en esa desesperación y en ese llanto, referirse a su Padre en esos términos tan despectivos. Versículo 30, y decía, Abba Padre, Abba Padre. Y mire las palabras que siguen, todas las cosas son posibles para ti. ¿Estaba qué reconociendo ahí? La grandeza de Dios. Estaba reconociendo ahí la grandeza, el poder absoluto de Dios. En ninguna manera estaba refiriéndose a un diosito, a un papito. Todas las cosas son
posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Estaba reconociendo la grandeza de Dios y estaba reconociendo la soberanía de Dios. Señor, ese es mi deseo, Padre. Pero aquí lo importante no es que se cumpla mi deseo, sino que se haga tu voluntad. Eso es orar con conocimiento. Eso es orar y dirigirse a Dios teniendo un conocimiento escritural de lo que Dios demanda de nosotros. Y es que nosotros en la oración, nunca la oración es para cambiar el pensamiento de Dios. La oración es para reconocer nuestra debilidad y reconocer que todo lo que Dios hace es bueno. Y que si amamos a Dios, todo lo que sucede, Dios lo va a volver en un bien, en bendición. Yo no puedo forzar a Dios. Yo puedo comunicarle mis pensamientos a Dios y decirle, Señor, mira, mi anhelo es este, Señor. Pero me someto a tu voluntad. Yo sé que ese anhelo que yo tengo no puede ser conforme a tu voluntad. Hágase tu voluntad, Señor, en mi vida. Hágase tu voluntad en esta circunstancia que estoy atravesando. Hay 3 ocasiones en la Escritura donde se hace referencia a este término, Abba Padre. La otra referencia está en Romanos capítulo 8. Vamos a ir allá. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 14. Romanos capítulo 8. ¿Ya estamos todos ahí? Y dice así la bendita palabra de Dios, desde el verso 14 en adelante. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Miren lo interesante cómo inicia este texto. Cuando usted es guiado por el Espíritu Santo de Dios, pues ora conforme a la voluntad y al consejo de Dios. Y no va a decir, no, es que yo quiero y es que yo me refiero así porque es que Él es mi papito, Él es mi Diosito al cual yo amo. No, ese es su pensamiento, pero no es el pensamiento de Dios. Porque en ninguna manera el Espíritu Santo de Dios me va a guiar y me va a inducir a ser irreverente con el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted puede saber quién es un hijo de Dios también cuando lo escucha orar. Cuando en su oración usted escucha que la oración de él es como forzando a Dios a que haga su propia voluntad. Cuando usted escucha oraciones tales como, Señor, yo decreto esto, Señor, yo reclamo aquello, Señor, yo te exijo esto y yo demando aquello. ¿Qué hay ahí? ¿Es un hijo de Dios? No es Dios de la Escritura, porque no es la forma en que Dios mismo enseñó a orar. Señor, yo tengo esta necesidad, Padre, y tú la conoces, Señor. Pero si al suplir esa necesidad, mi corazón se va a apartar de ti, Señor, déjame como estoy. Eso es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero Señor, si al suplir esa necesidad va a servir para que tu nombre sea expandido sobre la faz de la tierra, entonces hazlo, Señor.
Señor, sana a tal persona. Y si esa sanidad va a ser para tu gloria, Señor, hazlo. O si no, déjalo como está. Si a través de esa enfermedad tu nombre va a ser glorificado, déjalo como está. Porque el propósito es exaltar el nombre de Dios. Ese es el propósito. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. Y si ustedes notan, ese término está encerrado en símbolo de admiración. Abba, Padre. Padre amado. Es una exclamación donde se reconoce el poderío de Dios. Porque le estamos dando un reconocimiento de que gracias a Él hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Porque fue el único que pudo pagar el precio. Y entonces, por ese espíritu de adopción que nos dio, podemos clamar, Señor, tú eres mi Dios. Podemos orar como Él nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos. Que tu nombre sea santificado. Que tu nombre sea exaltado. Y en ninguna manera se está enseñando que cuando yo me refiero a ese Dios santo, así lo haga con el mayor del amor entrañable. No puedo reducir su importancia, refiriéndome a Él en términos tan despectivos. Yo puedo referirme aquí a cualquiera, ay, Pullito, ay, Jordita, como le dice la mamá a mi Jordita. Miriancita, Linita. Eso es común de nosotros. Porque hay como una confianza, pero una confianza humana. Y hay una irreverencia tal ahí, como una sobreconfianza. Yo no me puedo imaginar ante una autoridad que esté presente, decirle yo, por ejemplo, que haya un retén militar y haya un teniente, mi tenientico, ¿qué va a pasar? Claro, de una me lleva por el respeto a la autoridad. Eso que, así sea un cabo, mi cabito, mi dragoniantico. O sea, eso es una falta de respeto. Y si es una falta de respeto para con una autoridad terrenal, ¿cuánto más para con nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra? Del cual dependen todas las cosas, del cual dependemos nosotros. Y nosotros, el ser humano, piensa que está haciendo bien las cosas. ¿Qué día pasábamos cuando salimos a trabajar con mi esposa en la mañana? Y estábamos pasando por un colegio infantil. Y había una profesora enseñando a orar a los niños. Y ustedes saben cómo les enseñan a orar, ¿cierto? Papito Dios. Desde ahí estamos menospreciando el nombre de Dios. Que porque es un niño.
No, porque es un niño, ellos son una esponja y todo lo que se le enseña se les va a quedar ahí. Y si yo desde pequeño le enseño como a tratar a Dios como algo tan insignificante, así se va a quedar toda la vida. Y es un error que hemos cometido todos los padres por falta de conocimiento. Ay, por no seguir el consejo de Dios. Ay, es que un niño, mire hijo, vamos a orarle al papito Dios. No, vamos a orarle a nuestro Padre Celestial. A ese Dios tan grande, mire, que hizo todo lo que vemos. Él no es un diosito, Él no es un papito. Él es un Dios grande, poderoso, soberano, que hace las cosas según el consejo de su voluntad. Y nosotros vemos esa instrucción que Dios le da al pueblo desde la antigüedad, por allá en Deuteronomio 4:6 o 6:4, donde Dios le dice al pueblo, a los padres, le dice, mire, y estas cosas las repetirás a tus hijos. ¿Cuáles cosas? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios hubiera podido decirle, mire, hijos de Israel, oigan esto, yo soy su Diosito querido. Yo soy su Diosito, mire, yo soy tan bonito que ustedes deben enseñarle eso a sus hijos. No se ve esa instrucción ahí. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esas cosas las repetirás a quienes, a tus hijos. Al acostarse, al levantarse, estando en la casa, andando por el camino. Es una enseñanza escritural. Ahí no hay que meterle emocionalismo. No, pero es que el niño de pronto se va a asustar con ese Dios todopoderoso. No, va a empezar a amarlo tal y como Él es. Va a empezar a tener una dimensión de Dios, una cosmovisión del Dios escritural, tal como Él se ha manifestado en su palabra. Y empezamos como a ridiculizar ese nombre de Dios desde nuestra casa, con nuestros propios hijos. Y el mundo cree que lo está haciendo bien. Y aquel que no tiene un conocimiento dice, ay, mire, es tan bonito en ese colegio, cómo les enseñan a amar a Dios. Pero ¿cuál Dios? No es el Dios de la Escritura. No es el Dios escritural. Y nosotros vemos aquí todas las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. La otra cita donde hace referencia a este término, Abba Padre, es Gálatas, capítulo 4, del versículo 4 en adelante. Y miren el contexto, donde, como fue escrito también. Gálatas, capítulo 4, del versículo 4 al 7. Y dice así la bendita palabra de Dios. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su hijito Jesucito. No dice eso. Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todo conforme a las escrituras. Versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Padre amado, Padre amoroso.
Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y nosotros vemos el ejemplo de Cristo en sujeción a su Padre, en obediencia a su Padre, cuando predicaba el evangelio del reino de los cielos. Decía, yo no hablo por mi propia cuenta, porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Lo que les hablo yo es lo que he oído de mi Padre. Y mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió. Siendo Dios, había una sujeción tal. Pero nosotros, que somos los hijos del Rey, queremos añadirle cosas a la Escritura y decir, no, esto no está completo. Esto de enseñarle a nuestros hijos a tener un respeto reverente hacia Dios, eso los puede traumatizar. Y de pronto hasta le pueden coger como cierta rabia o cierto miedo a Dios. Dios ha ordenado las cosas de tal forma de que todos honremos su nombre. De que por causa de la obediencia de sus hijos, toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, no de la gloria del hombre. Toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro propósito. Engrandecer el nombre de Dios con todas las maravillas, por todas las maravillas que ha hecho en nosotros, que ha hecho por nosotros, que ha hecho a pesar de nosotros. Usted engrandece el nombre de Dios cuando cada vez que usted se sienta en su mesa, y así sea una arepita de esas de 200 con una taja de salchichón, que se sentó y no tuvo más, darle gracias a Dios. Señor, gracias porque supliste el alimento para el día de hoy. Pero usted no engrandece el nombre de Dios cuando dice, Señor, pero mire, y eso que me tengo que pedir prestado, Señor, si no fuera por mí, no, ni siquiera este salchichón y esta arepa tiesa me hubiera podido comer. Dios, la voluntad de Dios es nuestra santificación, y muchas veces nos pone a comer arepa tiesa con salchichón porque necesita hacer un trato con nosotros, tratarnos, destronarnos, y que empecemos a reconocer que Él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Fuera de Él no hay otro. Que Él es Dios, como le dijo al profeta Isaías 43:11. Mire, yo soy Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Es algo que el ser humano debe tener en cuenta. Debe vivir bajo esa premisa que no hay otro poder sobre la tierra que nos pueda salvar, que nos pueda guardar, que nos pueda restaurar, que nos pueda derribar, que nos pueda edificar, que nos pueda levantar, que nos pueda condenar. No hay otro sobre la tierra. Solo Él. Y ese temor reverente debe estar enfocado solo en la persona de Cristo. Porque si somos buenos escritores, cuando Él dio la gran comisión a los apóstoles, ¿cuál fue las primeras palabras que Él le dijo a los apóstoles? Toda potestad me ha sido dada
en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Él nos dijo, mire, me ha sido dado este encarguito nomás. No. Toda potestad. Porque Él es Dios. Porque a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y aún debajo de la tierra. Por eso la invitación del salmista que hace aquí es engrandecer a Jehová conmigo. Mire, ¿qué ha hecho usted en su vida? ¿Qué hace para que el nombre de Dios sea engrandecido? ¿Qué hace? ¿Cuál es su cosmovisión de ese Dios al cual usted dice servir? Usted engrandece el nombre de Dios con lo que hace, cómo lo honra, cómo se refiere a Él, según el lugar de preeminencia que tiene en su corazón. Usted es de esas personas que no puede salir a la calle si primero no ha tenido un tiempo de comunión con Dios, o le da igual. Usted es una de esas personas que medita en la ley de Dios de día y de noche, que aun cuando esté en su cama medita en Él y calla y guarda silencio y cierra sus ojos y se acuerda de ese Dios que lo sustentó durante todo el día. Usted es una de esas personas que lo busca temprano o que le da sobras a Dios. Engrandeced a Jehová conmigo. Yo no puedo decirle a otra persona, mire, engrandezcamos el nombre de Dios, cuando para mí Dios no es importante. Cuando no sé ni cómo hablar de Él. Cuando no lo honro. Cuando me da igual congregarme o no congregarme. Cuando me da igual memorizar las escrituras o ser simplemente un oidor olvidadizo. ¿Cómo estoy yo engrandeciendo el nombre de Dios? ¿Cómo lo estoy haciendo? Dios, a nosotros, a muchos se nos olvida que Dios está arriba en el cielo, mirando a los habitantes de la tierra, mirando a toda su creación. Y Él está observando. Y Él sí puede decir, mire, este sí me ama. Aquel es un hipócrita. Este es un tibio. Y no tenemos en cuenta que lo más importante en nuestra vida es tener el conocimiento de que Dios lo observa todo desde el cielo. A muchos de nosotros nos importa es que nos vea el pastor o los principales de la congregación, que yo soy el primero que llego, que yo soy el que más ofrendo, que yo soy el que más versículos de la Biblia me sé. Nos importa es la alabanza del ser humano. Pero todo debemos que hacerlo. ¿Es para qué? Para que el nombre de Dios sea exaltado. No para recibir la gloria del hombre. Porque en el momento en que el hombre me exalte, ya tuve mi recompensa. Cuando hay ese conocimiento, cuando hay esa convicción de que mi vida debe exaltar el nombre de Dios, entonces puedo buscarlo tranquilamente, versículo 5, y puedo decir como dijo el rey David, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores.
Qué bueno es cuando hay esa seguridad de que cuando estoy atravesando por una situación X o Y, mi único consuelo es obedecer su palabra. Es obedecer su voluntad. Y atender esa voz que me dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Qué bueno es que en una circunstancia desesperante no voy a desesperar a otras personas, sino que voy a aquel que tiene en sus manos el poder o para solucionarme el problema o para darme el valor de enfrentar ese problema. Pero que nunca me va a dejar solo, porque acudo a Él. Mire, iglesia, Dios espera todo el tiempo oírnos, oír nuestra voz, oír nuestra súplica, oír nuestra acción de gracias antes que nosotros le oigamos a Él. Que no seamos hijos mudos. Que nos presentemos delante de Dios con toda oración y súplica en el Espíritu con acción de gracias. Y que después de que nosotros le contemos nuestras cosas, escuchemos su consejo. ¿Qué tiene Él para decirnos? Entonces oramos, desnudamos nuestra alma delante de Él y luego vamos a su palabra. Y hay descanso para nuestras almas. Mire, iglesia, si ustedes son de los que retienen la oración, que no les gusta orar, no es de extrañarse que también esas misericordias de Dios les sean retenidas. Recuerden, el domingo pasado aprendimos que si yo no alabo a Dios por sus misericordias, muy probablemente nunca lo voy a hacer, porque no voy a tener misericordias que alabar. Pero si yo retengo mi oración, esas misericordias pueden ser retenidas. Esas cosas que dice la Escritura, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, que son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, están ahí preparadas. Muchas de esas se van a quedar ahí preparadas. Porque el ser humano retiene esa oración y no ama el orar, y no ama el clamar, no ama el encerrarse en su aposento y orar a su Padre que está en secreto. Y ese Padre que está en lo secreto lo va a recompensar en público. Mire, cuando usted aprende a meditar en la palabra de Dios, como dice el salmista, y en su ley medita de día y de noche. Ese meditar, haga de cuenta que es como aquel abogado que está preparando su defensa para defender su cliente. Él está tan instruido en los códigos de ley y se prepara y dice, pues si la contraparte dice esto, yo cito este artículo, este decreto, ley, y entonces yo me le voy por ahí porque esa ley me está respaldando. Eso es meditar en la ley de Dios. Cuando usted dice, yo tengo este problema, mire, tanta inseguridad que hay, Señor, mire, tengo miedo de salir a la calle, Señor, pero yo me acuerdo que dice por allá un texto en el Salmo 5:12, Señor, pero tú, oh Jehová, bendecirás al justo y como con un escudo lo rodearás de tu favor. Señor, que paz encuentro allí. Que paz encuentro. Señor, pero tanta gente que ha muerto con esta pandemia, Señor.
Pero yo me acuerdo, Señor, de que hay un salmo por allá que dice, Señor, que tú me librarás del lazo del cazador y de la peste destructora. Eso no quiere decir que no me voy a apestar, pero Dios está ahí para levantarme, para darme fuerzas para resistir y glorificar su nombre, porque Él es mi medicina. Porque, como dice aquí el salmista, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Qué bueno es cuando Dios nos pone en tal situación que no tenemos a quién más acudir, sino que lo único que viene a nuestra mente es doblar nuestras rodillas y clamar. Qué bueno cuando Dios pone a prueba nuestra fe. Y decimos, Señor, no tengo más que hacer sino clamar a ti, porque tú eres el único que puede resolver esta situación. Y esperamos, Señor, en tu voluntad. Por eso la importancia de nosotros ser retenedores fieles de la palabra, tal como nos ha sido enseñada. Porque podemos meditar, porque podemos preparar nuestro corazón para orar. Y podemos decir, mira, Señor, a mí me está pasando esto, Señor, pero tu palabra dice esto. Y yo confío en la veracidad de tu palabra. Señor, yo sé que fallo todo el tiempo. Yo sé que he cometido pecados gravísimos, Señor. Pero tú dices, Señor, en tu palabra, que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Hay una esperanza cuando medito en su palabra. Hay una esperanza cuando Dios habita en el corazón del creyente. Cuando hay claridad en esas promesas de Dios. Cuando hay claridad en las maravillas de la ley de Dios. Podemos ir ante su trono con toda tranquilidad, con toda seguridad. Porque sabemos en qué Dios hemos creído. Y que Él es fiel y justo. Y es galardonador de todos aquellos que le buscan. Mire, iglesia, si usted es uno de los que mira a Dios en vez de mirar las circunstancias, dice la Escritura, y termino con este texto, versículo 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿A dónde miras tú en medio de una circunstancia extrema? ¿En dónde pones tu mirada? Cuando usted se tira a un lago, a un río ancho, y empieza a nadar mirando al agua, ¿qué sucede? Se va a perder y no va a tener esperanza porque no sabe, porque el agua en movimiento lo va a voltear. Pero cuando usted pone una mira en la otra orilla, en un objeto definido, así el agua lo arrastra y usted está esforzándose a llegar a ese punto y lo va a hacer. No mire al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Mire a Cristo. Es la invitación del salmista. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. Y sus rostros no fueron avergonzados. Cuanto más pensamos en el Señor, mayor es la gloria de Dios. Cuanto más meditamos en Él, menos pensamos en nosotros mismos.
porque ya no nos interesa exaltar nuestras capacidades. Ya no nos interesa exaltar nuestros logros, la diligencia que tenemos, la tenacidad que tenemos, sino las misericordias de Dios. Porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Por eso estamos donde estamos. Por eso estamos aquí. Por sus misericordias. ¿Quién merece estar en la familia de Dios? ¿Quién merece estar siendo adoptado como hijo suyo? Ninguno. Ninguno lo merecemos. Ah, no, es que yo sí lo merezco, porque es que yo soy el pastor de la iglesia. Entonces, si yo no lo merezco, ¿quién? No, la Escritura dice, por cuanto todos pecaron. Y la justificación viene por gracia. Y la justificación no viene por lo que yo hice, sino por lo que Él hizo. Por eso mi mirada debe estar puesta en Él y solo en Él, engrandeciendo su nombre con lo que hago, con lo que digo, con lo que pienso, con lo que dejo de hacer, engrandeciendo su nombre y motivando a otras personas a que engrandezcan a Jehová conmigo. Y que exaltemos a una su nombre. Es nuestra misión en la tierra. Esa es nuestra gran comisión. Ese es el evangelio que Cristo envió a predicar a los apóstoles. Predicar el evangelio a toda criatura. No un evangelio humano. No un evangelio que busca la comodidad del hombre, sino un evangelio que busca la gloria de Dios. ¿Cuán equivocados estamos cuando buscamos a Dios por lo que nos puede dar? Ah, es que yo iba a la iglesia porque yo estaba en una pobreza y yo continué en la misma pobreza, por eso no volví. Porque eso es mentira, que Dios lo prospera a uno. Ah, es que yo fui a la iglesia porque yo andaba en peleas con mi mujer y desde que fui a la iglesia, eso siguió peor. Yo por eso no volví a la iglesia. Ah, es que yo estoy padeciendo de una enfermedad y me dijeron que Cristo es la medicina y entonces que fuera a la iglesia y yo vine y no, y eso cada día voy de mal en peor, yo no vuelvo a la iglesia. Porque se está predicando un evangelio diferente. Y entonces en el corazón de las personas está el servirle a Dios por esperar recibir algo a cambio. Dios te debe algo. Dios está en deuda contigo en alguna forma. Para nada. Nosotros estamos en deuda con Dios. Por eso estamos aquí. Para honrarle, en agradecimiento, para vivir para Él. Para vivir para su gloria. Para que cada día, a través de su palabra, a través del conocimiento de su verdad, seamos un poco cada vez más hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es nuestra tarea. Mira, iglesia, Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas. Pero muchas veces ese plan maravilloso es morir apedreado, morir desprestigiado. Porque de esa forma Dios quiere que lo glorifique. ¿O qué fue lo que Cristo le dijo a sus apóstoles? Usted me va a glorificar con este tipo de muerte. Usted le va a ser necesario padecer para que glorifique mi nombre. ¿A cuál de los apóstoles le dijo, usted lo voy a prosperar para que se vea mi bendición en usted? Y el apóstol Pablo reunía todo eso y él dijo, he aprendido a vivir de tantas formas
He aprendido a vivir en abundancia. He aprendido a vivir en escasez. He aprendido a vivir en persecuciones, en azotes. Porque el objetivo es que en todo sea glorificado el nombre de Cristo. Esa es tu tarea, iglesia. Engrandecer el nombre de Jehová. Y exaltar, sin duda, su santo nombre. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, buen Señor, porque nos has permitido exaltar tu nombre, Señor, no dejando de congregarnos. Porque nos has permitido, buen Dios, estar atentos en esta mañana. Porque no nos pasaste por alto hoy, Señor. Porque has abierto nuestros ojos, nuestros oídos a tu palabra. Porque sabemos que por tu gracia vas a transformarnos. Que solo por tu gracia cada día nos moldeas. Y nos vas haciendo cada vez más vasos de honra para tu propia gloria. Porque tú eres el alfarero, bendito Dios. Poderoso de Israel, muchas gracias. Poderoso Padre, muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Iglesia, que Dios los continúe bendiciendo grandemente. Nos vemos el próximo jueves a las 6:30 y nuevamente el domingo a las 9 en punto de la mañana. Llueve o truene, haya luz o no haya luz. No hay luz.